Bendecida Iglesia Santa de Dios, una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, lavada por la sangre del Cordero. Dice Pedro, en 1 Pedro capítulo 2, nos dice que somos una nación santa, un pueblo escogido por el Dios Altísimo. Hemos sido escogidos por el Altísimo, por el Creador de todas las cosas. Esto es maravilloso a través de Cristo Jesús. Bueno, hoy estamos nuevamente con ustedes, jueves, en la cual estamos estudiando, interpretando correctamente las Escrituras. Yo mismo he aprendido cosas maravillosas, predicando, enseñando esta palabra, y sé bien que les está ayudando mucho a ustedes, sé bien que están aprendiendo, sé bien que están estudiando según las aplicaciones o los principios que estamos dando en este lugar con las 5 preguntas, y estamos en la última pregunta para interpretar correctamente la palabra de Dios y así ser totalmente o manifestar lo que es la libertad que Cristo nos ha dado. En Hechos capítulo 17, Hechos 17, 11, quiero también, porque me han dicho algunos hermanos, no he vuelto a decir que agradezco mucho a las personas que ofrendan y diezman, porque definitivamente este ministerio pues se sostiene a través de los diezmos y ofrendas que los hermanos dan. Los pactos que hacen, que los hermanos establecen, pues es la manera de como Dios ha llamado y ha escogido para sostener los ministerios acerca de la predicación. La palabra de Dios dice que debemos de honrar a todo ministro de Dios, que esta es la honra que tenemos nosotros los que enseñamos la palabra de Dios. Por eso agradezco a todas aquellas personas que han llegado a entender que a través de los diezmos y ofrendas se sostiene este ministerio de Fuente de Abundancia y Vida. Muchas gracias a cada uno de ustedes por la generosidad en su alma, porque sé bien que están siendo bendecidos con esta palabra y están aprendiendo a manifestar lo que Dios nos está enseñando. Bueno, vamos a Hechos capítulo 17, verso 11, para entrar y continuar con lo que es el tema que estamos con el joven rico. Le pusieron el joven rico, pero es un joven que apareció ahí. Se le dice joven rico por las finanzas que tenía. Bueno, 17:11 de Hechos dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Note que este tipo de personas escuchaban a Pablo a enseñar, y ellos se iban y estudiaban en su casa, estaban escudriñando para ver si las cosas que estaba enseñando Pablo eran las correctas. Estamos todavía en la quinta pregunta para interpretar correctamente las Escrituras, y vimos que es una pregunta como: lo que estoy escudriñando, lo que estoy leyendo, ¿se puede aplicar según Jesucristo y su obra terminada? Esa es la lupa, eso es el filtro de todo lo que leamos, estudiamos y escuchamos, incluso del nuevo pacto y del antiguo pacto. Tiene que estar basado en lo que es la persona de Jesucristo y su obra terminada. Estudiamos que la pregunta que hizo el joven a Jesucristo en Mateo capítulo 19, versos 16 al 18, y quiero leérselo, dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Note algo: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, Jesús. Note la conversación. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿De qué están hablando? ¿Qué tema? La segunda pregunta:
Muy bien, de la vida eterna. ¿Qué tiempo lo está hablando? El tiempo de la dispensación de la ley. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús le está hablando según esa dispensación. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? En la ley, siempre hemos dicho que en la ley siempre hace falta algo más. Como que se está incompleto. Por eso es que en la dispensación de la gracia, en la obra terminada de Jesucristo, Cristo es suficiente, ya terminó, ya hizo. Pero continuamos. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, aquí perfecto es vida eterna, salvo, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Dije, ¿quién está hablando? Jesús. ¿De qué está hablando? De la vida eterna. Está hablando con un joven. ¿Qué época y lugar se estaba dando esta conversación? Sabemos que el joven había sido instruido desde niño porque era judío, educado, había sido en la ley. ¿En qué tiempo? La dispensación de la ley. Vimos que el tema central no era económico. Pongan atención porque esto lo dije, pero voy a repetirlo. El tema central aquí es la salvación, la vida eterna. Hablando teológicamente, más está hablando de la vida eterna, de la salvación. Ahorita les explico un poquito por qué. Porque se predica, y no está mal, porque también está hablando en la segunda parte que veremos, que la vamos a pasar rapidito para entrar en lo que es la salvación o la vida eterna en el nuevo pacto. Está hablando de economía, porque está hablando con un joven que es rico. Un joven que es rico, que él mismo dice que él había cumplido los 10 mandamientos. Bueno, vamos a ver las preguntas. ¿Qué bien haré para tener vida eterna? Verso 16. ¿Qué bien haré, dice el joven, para tener vida eterna? Jesús responde, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Porque eso es lo que habían aprendido. Jesús, con su sabiduría, lo estaba trayendo a lo que es la obra que él iba a terminar en la cruz del Calvario. Segunda pregunta que hace el joven. ¿Cuáles mandamientos? 3. Jesús le responde, no matarás, no adulterarás y todo lo que sigue. El joven vuelve a preguntar en el verso 20. ¿Qué me falta? Si tengo que hacer algo más, se da cuenta que en la ley tiene la mentalidad de que para poder recibir de Dios tiene que hacer algo. Y todavía hoy en la dispensación de la gracia se mantiene esa idea, tengo que hacer algo. ¿Qué más tengo que hacer Dios para ser bendecido? ¿Qué más tengo que hacer para ser salvo? Jesús, según la dispensación de la ley, le dice, vende todo lo que tienes, verso 21 y 22. Este joven estaba quebrantando, dice que se fue triste. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este joven, para ir entendiendo un poquito, este joven estaba quebrantando el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. Sí, por sus finanzas rechazó
la salvación. Hoy mucha gente, no por sus finanzas, sino por muchas cosas, rechaza la salvación porque quieren comprar la salvación. Ellos quieren comprar la salvación. En Éxodo 20 dice, no tendrás dioses ajenos. Para este joven, el dinero era un dios. Era un dios para él. Pero no voy a entrar mucho ahí porque quiero avanzar. Por tanto, no cumplía con la demanda de la ley para la vida eterna. Estaba fallando en uno. Dice Gálatas que el fallar en un mandamiento se está fallando en todos. No es que fallé solo, no, está fallando en todos, según la ley. Por eso es que dice Pablo, por la ley nadie es salvo. Esta fue la razón que Dios les envió, lo envió a que hicieran al pueblo de Israel, les envió a que hicieran sacrificios con un cordero y el ritual con la sangre del cordero. Oiga bien, ellos no tenían en sí, aunque se habían desenfocado, tenían casi, este joven había sido educado así, de que tenía que cumplir los mandamientos para entrar a la vida eterna. Pero Dios había establecido que cada año se matara un cordero y que la sangre fuera rociada en el sacrificio, porque era un símbolo, una sombra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan. En Hebreos 7:27 dice que no tiene necesidad cada día, está hablando de este sacrificio, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Ellos primero se santificaban para entrar al lugar santísimo, en el templo. Porque esto lo hizo una vez, aquí está hablando de Jesús, porque Jesús esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Sí, que el único cordero, el único sacrificio que nos salva es la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El único cordero que nos limpia de todo pecado fue cuando Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por tanto, es un solo sacrificio, una vez y para siempre. No hay que hacer sacrificios, ni para salvación, ni para mantener la salvación, ni para ser bendecidos. Lo veremos más adelante. Jesús habla con sus discípulos en Mateo 19:23 porque estaban inquietos. Estaban inquietos y ellos dijeron, ¿y ahora? Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Quiero llevarlos a esto. Porque se ha enseñado y se cree que el cristianismo es sinónimo a escasez y pobreza. Y entonces mucha gente hace voto porque creen que pobreza es sinónimo de humildad. Y no. Pastor, pero los ricos no entrarán al reino de los cielos, no serán salvos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, porque este es un evangelio. Vamos a Marcos 10:24 y 25, porque los discípulos estaban, si este es rico. Ahora la pregunta es, ¿por qué los discípulos estaban inquietos de lo que Jesús le estaba hablando a estos ricos? Porque los discípulos le dijeron, nosotros hemos dejado todo. Significa que ellos tenían también sus propiedades, sus empresas. Pedro tenía su empresa de la pesca. Y ellos se pusieron inquietos. Entonces el Señor les dijo, muy difícil
muy difícil, dice este pasaje, muy difícil, quiero que lo veamos ahora, muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Pero dice Marcos capítulo 10, 24, 25, dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, hablando del mismo tema de lo que es el joven. Pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas, no en Cristo, en las riquezas, que creen que son salvos porque dan muy buenas, ayudan mucho a la gente. Hay que ayudar a la gente. Dios nos bendice para bendecir. Que diezman mucho en la iglesia, ofrendan mucho y pactan mucho. Hay que ofrendar, pactar y ofrendar, pactar y diezmar, porque es lo que Dios ha escogido para sostener el ministerio. Pero eso no lo hace salvo. Damos, como hemos dicho muchas veces, por agradecimiento, por la palabra que estoy recibiendo, por los consejos que estoy recibiendo, por ser bendecido por Dios, por tanto bendigo al ministerio, pero no para ser salvos. Pero hay gente que confía en las riquezas. Hay gente que creen que con las riquezas van a comprar. Este joven prefirió rechazar la salvación porque el dinero, Jesús la puso en la ley muy fuerte, muy duro. Sí, yo sé bien que hoy en día se enseña a muchas personas, cuando se enseña de la prosperidad y dar, se enseña de que hay que dar todo. Bueno, eso según las mentalidades. Pero una persona que da el todo, que hay necesidad, y ese no es el plan de Dios. Sino, Dios en la misma palabra, en Deuteronomio 16, dice que des conforme Dios te ha bendecido. Así que mi ofrenda, mi diezmo, mi ofrenda, el diezmar y el pactar, lo que demuestra es lo que Dios me ha bendecido. Pero bueno, hablaremos en otro tiempo. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, y nosotros creemos que aguja es de las que conocemos de coser, que entrar un rico en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta? Ve cómo es más fácil que un camello. ¿Usted sabe lo que es meter un camello? No está hablando de esa aguja. A ver, cuando se entraban a la ciudad, había un portón grande. Se abrían las dos puertas, como hay muchas veces en una cochera, el portón grande. Ok, ahí entraban los camellos con sus cargas. Pero hay una puerta más pequeña, que lo vemos en los portones de las cocheras de nuestras casas, que es para que entren las personas, no los camellos. A esa puerta se le llama aguja. Porque cuando hablamos, claro, venimos nosotros a nuestra cultura, lo que vemos es una aguja. Y creo que ni una aguja de tejer en un camello. Pero aquí está diciendo, qué difícil que un rico entre, pero uno que confía en sus riquezas, que cree que con el dinero va a comprar todo, felicidad, paz, gozo, no. Salvación, sanidad, no. Pastor, otros dicen, es que el dinero daña a las personas. El dinero no tiene carácter, no daña a las personas. Que la persona está afectada en su alma y cuando tiene dinero manifiesta eso, es otra cosa. Pero el dinero no es dañino. El dinero no es malo. El dinero no es anti Dios, anticristo. No. El dinero, como otros dicen, es que el poder daña a las personas. No. Aquella persona en su alma estaba dañada.
puede ser un hijo de Dios, no está hablando en su espíritu, en su alma, en su mentalidad, estaba dañada. Por tanto, apenas tu dinero salió. Después enseñaré un poquito cuando enseñe prosperidad a esto, pero hay que quitar esa mentalidad de que el dinero es dañino, de que el poder, no, que la autoridad, no. Ay, pero es que muchos abusaron porque ellos estaban afectados en su alma, en sus pensamientos. Y entonces, claro, cuando tuvieron el dinero podían hacer más cosas. Pero gracias a Dios que usted y yo, nuestra bendición, nuestra prosperidad en Cristo Jesús es siempre para tres áreas. Una, suplir todo en mi vida y mi familia. Dos, darle a Dios sostener el ministerio. Tres, ayudar a los necesitados. Ese es el propósito de la prosperidad. Dios no está enojado, jamás. Dios no se pone en contra de que usted viva bien y tenga todo en abundancia. Dice que Jesucristo vino a darnos una vida y abundancia. Aunque dice Mateo 10, dice en la versión Reina Valera que Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Pues el original dice vida y abundancia. Porque la vida en sí no es solamente respirar, se necesita ropa, se necesita pasajes, se necesita gasolina, se necesita un carro, se necesita comer, se necesita un techo, se necesita todas esas cosas. Y en este mundo caminamos a través del dinero. Ok, por tanto, no está hablando de que un rico no entra al reino de los cielos. No está hablando de que el ojo de una aguja es la que nosotros culturalmente conocemos. No. Recuérdese la cultura de ellos. Muchos malinterpretan y enseñan que el dinero, cambia a las personas. Pero no, sino que ayuda a sacar lo que hay en su alma. El dinero no cambia a nadie. No tiene, carácter. Es lo que está saturada esa persona de su alma. Ahora, dejando ya eso, y creo que ya lo entendimos, de que al joven rico le estaba hablando Jesús en el antiguo pacto, tenía que moverse en el antiguo pacto, mostrarle que no podía hacer nada para ser salvo, porque en la ley siempre le faltaba algo que hacer. Esa era la mentalidad que hay en la ley. Y ahora vamos a ver, y lo estamos trasladando a lo que es en la nueva dispensación o la dispensación de la gracia en el nuevo pacto. La vida eterna en el nuevo pacto. Hebreos 10, 19 al 20. Así que, Hebreos 10, 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Recuérdese que hemos hablado de que la carta de los hebreos o hacia a los hebreos era una iglesia que estaba empezando en Cristo. Pues habían términos que el escritor les daba para que entendiesen. A ver, por esto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Nosotros lo que pensamos es el lugar donde está Dios, y no está mal. Pero en el tabernáculo de Moisés estaba dividido en tres partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo solo podía entrar el sacerdote. Y antes de entrar el sacerdote tenía que sacrificar un cordero, rociar la sangre en sacrificio para purificación de sus pecados. Lo hacía cada vez, una vez al año. Y
también para purificar los pecados del pueblo. Y él llegaba y presentaba eso, en ese tipo de purificación, en el lugar santísimo. Ahora, si el sacerdote le quedaba alguito, no entraba en esa fe de eso de cordero y la sangre, y entraba al lugar santísimo, le ponían un cordón, mecate, y lo sostenía cuando entraban. Él usaba las campanitas en las túnicas, y cuando entraba las campanitas sonaban, pero si las campanitas ya no sonaban, es que había muerto en la presencia de Dios. Eso es interesante estudiar acerca del tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David, que ya no entró, ya no estaba en tres divisiones. No, ya era una sola. Las mujeres no podían entrar en el tabernáculo de Moisés, pero en el tabernáculo de David, que era una tienda en sí, en el tabernáculo de David, el arca, que era la presencia de Dios, que representaba la presencia de Dios, el arca que estaba ahí, por tanto, ya estaba en el centro y todos podían entrar, y las mujeres también. Es bien interesante dar un estudio de eso. Pero es para que comprendan que cuando les dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo en sí, por la sangre de Jesucristo, es que ya nosotros podemos llegar hasta el mismo trono. Y no solo podemos llegar, estamos en el trono, porque según Efesios 2:6 dice que juntamente con Cristo nosotros hemos resucitado y estamos sentados a la diestra, con Jesucristo a la diestra del Padre. Por tanto, por la sangre de Cristo ya entramos. Antes sacrificios de cordero, de machos cabríos y todo eso, ahora nosotros, nuestro cordero Jesucristo hizo una obra perfecta en la cruz del Calvario, y podemos tener libertad de estar en la presencia de Dios. Por eso a veces yo difiero. Sí entiendo que es lo que están hablando, es manifestación de la presencia de Dios, pero yo difiero un poquito de que vamos a entrar en la presencia de Dios. No vamos a entrar, vamos a manifestar la presencia de Dios en nuestra vida, porque la presencia de Dios está en nuestro espíritu. Si Cristo está en mí y está en ti, está la presencia de Dios. Es un misterio que a veces me pongo a pensar que mejor me hago a un lado. El creador de los cielos y la tierra, el que creó, dice Isaías, con 3 dedos la tierra. Imagínense lo grande que es. Con 3 dedos creó la tierra, el tamaño de la tierra. Vive dentro de ti y de mí. Misterio extraordinario. Yo lo creo. Ponerme a pensar, a veces me he puesto a pensar que no, mejor luego a un lado, porque tengo que creerlo, simplemente creerlo. El que creó los cielos y la tierra, el que creó el universo, el que dividió el mar rojo, el que hizo caminar a los sacerdotes de Josué sobre las aguas del río Jordán, el que hizo caminar a Jesús sobre el mar, las aguas del mar, el que hizo que Jesús le diera vida a un muerto, multiplicara todo lo que es panes y peces y todas estas cosas. Saber que ese Dios, que no es un poder flotante por ahí, flotando. No. Es una persona. Dice que ríe, dice que habla, dice que oye, dice que danza. Eso a mí la cabeza me pone algo. Te ver a Dios danzando. Y es una persona con todas las características de una persona. Sí, es un espíritu, pero es con todas las características de una persona. Pero yo oigo muchos decir, es que gracias al universo, gracias a la tierra, a la madre tierra, la tierra madre, no sé. Yo digo, pero ¿por qué no dicen Dios? Dejémonos de cosas. Es Dios, nuestro Señor Jesucristo.
mostrado, revelado a través de Cristo Jesús. Ahora, vive dentro de nosotros, vive dentro de ti. Medita eso antes de acostarte o cuando estás acostado. Dios vive dentro de mí, santo. El yo soy. Bueno, seguimos. Hebreos 10, 19, 20. Por el camino nuevo y vivo. Ojo, ya es un camino nuevo. Quiere decir que el camino viejo, hay un pasaje que aprendí hace muchos años y lo aplicábamos, de Isaías, creo que es 6:16, que dice: volvamos a las sendas antiguas. No, ya sé que vaya. Aquí hay un camino nuevo, un nuevo pacto, una nueva dispensación, una salvación diferente, una vida eterna. Aquí dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Oiga bien esto, porque esto tenemos que entrar a hablarlo. Porque hay un velo que estaba en la mente, según 2 Corintios 3. Pero aquí dice: del velo, esto es de su carne. Velo, este es el velo de Dios. Se llamaba Jesucristo, la carne. Tu velo se llama, como está registrado en el registro civil. Este velo se llama Arnoldo. El velo. Yo le digo el estuche para caminar en un mundo físico. Pero el espíritu, ¡wow!, tiene un nombre glorioso, maravilloso. Aunque cuando alguien dice Arnoldo, va espíritu, alma y cuerpo. No se separa. Como cuando dice Cristo, va Arnoldo, espíritu y cuerpo. No se separa. No se separa. Por eso es que nos enseña la palabra de Dios, esta tremenda revelación de la iglesia, que la iglesia no es un local donde congregarse. No. Le llamamos iglesia para identificarla. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Bueno, un camino nuevo. La vida eterna era imposible de conseguirla en el antiguo pacto. No se podía conseguir, obtenerla. El camino nuevo y vivo nos da la seguridad de la salvación. Recuérdese, estamos libres para entrar hoy, sí, y ahora estamos libres no solo entrar, manifestar lo que hay dentro de nosotros. Padre, necesitamos comprender esto, porque me decía un hermano que es cuñado, me decía: pero ¿dónde está la iglesia gloriosa? Sin mancha y sin arruga, que habla Efesios 5:27. Yo le di unas cosas ahí que cuando me vine me dijo: estoy de acuerdo con la teoría tuya. Bueno, un hombre preparado de instituto y de todo teológico. Yo venía meditando eso. Entonces yo decía: es que ¿cómo seguimos caminando en la carne y no en el espíritu? Si vemos la iglesia como está, decimos Dios, pero si la vemos en el espíritu, es una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Si seguimos viendo cómo naturalmente está la iglesia, ¿cómo va a caminar la iglesia? Igual. Pero si empezamos a ver cómo Cristo terminó la obra, la hizo perfecta y tiene una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, mire, vamos a ser transformados de gloria en gloria según esa imagen, visión y obra que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Por eso usted verá que los mensajes ahora es que la iglesia tiene que limpiarse, la iglesia tiene que caminar en santidad, la iglesia, y no está mal, no estoy diciendo que esté contrario a eso, no, sino no veamos a la iglesia
como está. Vamos a ver a la iglesia como realmente Dios la tiene en Cristo Jesús. Espero haberme explicado un poquito con eso. Este nuevo camino, que es vivo, ojo, es un nuevo camino y vivo, nos da seguridad de la salvación. Sabemos muy bien que el camino es ¿quién? ¿Quién? Jesucristo. 14:6 de Juan dice, Jesús les dijo, yo soy. ¿Quién se está presentando ahí? Dios, en Cristo Jesús. Yo soy el camino. Dispénseme si empiezo me siento así, y a veces mi nieta me dice, pero ¿por qué estás así? Porque percibo, siento lo que estoy diciendo. Siento cómo se me mueve mi espíritu con el Espíritu de Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino. Y nos dio un camino nuevo y vivo. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, pero nadie viene al Padre si no es por mí. Ni por Arnoldo, ni por nadie. Somos el camino. El camino es nuestro Señor Jesucristo. Fue un camino nuevo que nos abrió y pasamos por ahí y estamos en el lugar santísimo. No vivimos en el, no estamos espiritualmente ni en el atrio ni en el lugar santo, en el lugar santísimo, donde la misma presencia de Dios está ahí. Bajo la ley había que hacer para ser salvo, pero en la dispensación de la gracia hay que creer para ser salvo. En la ley había que hacer, en la gracia hay que creer. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Ya estamos entrando, ya salimos del antiguo pacto con el joven, con la salvación. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué más me falta? Ahora venimos, contraste, Cristo Jesús, el creer, todo está hecho por nuestro Señor Jesucristo, está perfecto. Entonces, en Hechos 16, 29, 30, dice, Él, entonces, pidiendo luz, el guarda que estaba cuidando la celda, porque estaba con Pablo ahí y Silas, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La misma pregunta que hizo el joven rico. ¿Qué debo de hacer para tener vida eterna? Este hombre en la dispensación de la gracia dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Jesús al joven rico le dijo, cumpla los mandamientos. Aquí Pablo le dice, y Silas, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Haz los mandamientos en la dispensación de la gracia, cree en el nuevo pacto, cree en el nuevo camino y vivo, cree. Antiguo camino, antiguo pacto, obedece a los mandamientos. ¿Se da cuenta de lo que estamos trayendo? Estamos viendo la palabra de Dios a la luz de Jesucristo y la obra terminada. Porque en la cruz del Calvario la historia se dividió antes de Cristo y después de Cristo.
antes de Cristo, a los mandamientos. Obedece. Si no obedeces, no eres salvo. Después de la cruz, después de Cristo, o después de Jesús, en la cruz del Calvario, ok, cree solamente. Cree solamente. Si usted hace esta pregunta por Facebook, muchas personas le responderían, creer en Jesucristo. Y usted dice, perfecto. Y obedecer, pues le dicen. Muchas veces se predica en los mensajes de salvación, o evangelísticos que se llama, venga, crea en Jesucristo y será salvo. Sí. Pero después de cuando recibes a Jesucristo, ok, ahora tienes que obedecer. Siempre tienen a Jesucristo y algo más que hacer. Porque parece que la obra que Jesucristo hizo, la hizo incompleta. Y es todo lo contrario. Consumado es, hecho está. ¿Qué necesito para ser salvo? Cree en el Señor. Pero dicen que tengo que dejar esto y que tengo que hacer. Cree en el Señor. Punto. Eres salvo. El resto, conforme a la unción del Espíritu Santo, conforme a la palabra, conforme a lo que enseña el ministerio, va a ir. No porque estés atado, eres ya libre en Cristo Jesús. Ahora vas a tener conocimiento. Ahora vas a empezar a tener revelación de lo que Cristo hizo. Jesucristo es suficiente para salvarnos y mantenernos salvos. Notemos que es la misma pregunta, dije, que hizo el joven rico a Jesús, pero la dispensación eran diferentes. El joven rico dijo, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Jesús le dijo, en la dispensación de la ley, cumple los mandamientos, obedece los mandamientos. En la dispensación de la gracia, después de que Cristo murió, resucitó, ahí comienza, después de Cristo resucitado, comienza la dispensación de la iglesia, perdón, de la gracia. Y viene la misma pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree solamente, cree. ¿Qué vas a creer? En Jesucristo, cree en Jesucristo, cree en Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Claro que sí, porque en el momento que empiezas y recibes al Señor como tu Señor, nuevamente repetido, y te salva, va a haber cambios en el hogar, va a haber muchas cosas. Después de la respuesta de Jesús, hace otra pregunta todavía el joven rico. ¿Qué dice? El joven, verso 20 de Mateo 19. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿No? Hay gente que usted le dice, pero usted ya recibió al Señor Jesucristo. Sí, claro. Pero usted es salvo. Ay, yo no sé. ¿Cómo que no sabe? ¿Cómo que no sabe? Si muere ahora, ¿se va con el Señor? Ay, yo no sé. ¿Cómo que no? Todavía tienen la mentalidad, tienen contaminado que habla la palabra, lo que es ley con la gracia, la tienen contaminada. Si soy salvo, pero la verdad que no sé. Esa pregunta se la ha hecho más de una persona que ha recibido, que está en la iglesia, y le pregunto, si usted se muere ahora, ¿se va con el Señor? Sí. ¿Pero usted salva? Sí. Pero si se muere, ¿no se va con el Señor? Ay, que no sé. Están esperando a ver qué hacen para entrar al reino de los cielos. Y la única manera que Juan capítulo 3, verso 3 y verso 5 dice que para entrar al reino de los cielos lo que hay que hacer es nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Recibiendo a Jesucristo como nuestro Señor. Y como se usa tradicionalmente, nuestro Señor y Salvador. Porque todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor
es salvo. Por eso es que a veces es tanto tiempo que yo diré que usted tiene que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. No, momento. Cree en el Señor Jesucristo, por tanto, al creer que creo en el Señor Jesucristo, soy salvo. No me tienen que dividir eso, somos uno. Digo, es uno, la salvación y el creer en Jesucristo. En Hechos 16:30, bajo la dispensación lo que dice es, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Que nadie, lo he dicho más de una vez, ¿por qué? Porque si algo hace el Evangelio de la Gracia, es fundamental la seguridad de salvación. Porque la salvación es la entrada a una vida eterna y abundante en todas las áreas. Esa es la puerta. Cristo bien lo dijo, que es la puerta por donde entran las ovejas y salen. Dice, creer en Jesucristo. Salvación. No olvidemos que salvación es, en griego, sotería, que significa libres de toda consecuencia del pecado. Por tanto, ya no hay ninguna causa para vivir bajo maldición. No hay causa. Sí, pero es que Proverbios dice que la causa de la maldición, sí, está en el antiguo pacto. Salomón está en el antiguo pacto. Cuidado, ¿cómo aplicamos? Por lo tanto, ya no hay ninguna causa. Bien lo dice Gálatas 3:14, que todos nosotros fuimos redimidos de la maldición de la ley. En Cristo Jesús, por Cristo Jesús, Cristo fue hecho maldito en la cruz. Entonces ya no hay causas. Ya no hay maldición en tu vida. Pastor, lo que está pasando mal, lo que está sucediendo no es maldición, es renovar tu mente, aprender a desarrollar esa conciencia de que no en ti no hay maldición, no hay ninguna causa. Tal vez lo vemos más adelante, pero ahí viene tanta enseñanza de las maldiciones generacionales. Y las maldiciones generacionales, bueno, ¿Cristo las cortó o no las cortó? Ahora podemos, como la salvación, ahora podemos hacer esta pregunta: ¿qué debo de hacer para ser bendecido? Orar mucho, ayunar mucho, leer mucha Biblia, congregarme. Todo eso es bueno, pero todo eso lo hacemos porque somos bendecidos, porque somos salvos. Diezmamos no para ser bendecidos, diezmamos porque somos bendecidos. Trae la ofrenda conforme Dios te ha bendecido. ¿Se da cuenta que es diferente? Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos bendijo. Ya tú eres bendito. Hay lugares que no dicen bendecido, sino ¿cómo estás, bendito? Oiga, y religiosamente, cuando yo escuché la primera vez eso, que me dijeron, ¿cómo está, bendito? Bendito del Señor. Ay, yo sentí un choque tan feo. Se me salió, como decimos tradicionalmente, se me salió el cuero. No me había dado cuenta
cómo estaba saturado de cosas tradicionales. Y es cierto, es que aquí dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Tú eres un bendito de Dios. Yo soy bendito de Dios. Y entre más nos es revelado esto, entre más nuestra conciencia se desarrolla en este entendimiento en Cristo Jesús, que somos benditos, pues lógicamente, ¿qué va a fluir de nosotros? Bendición. Otra pregunta. ¿Qué debo de hacer para ser sano? ¿Qué debo de hacer para ser sano? 1 Pedro, capítulo 2, verso 24 dice, quien Él mismo, Jesucristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos, fluyamos, caminemos, actuemos a la justicia. Tú eres justo no por lo que estás haciendo cosas porque eres justo. Dice, y cuya herida fuisteis sanados. Tiempo pasado. Fuisteis sanados. Por tanto, yo no tengo que hacer nada para ser sano. Lo que tengo que hacer es creer que fui sanado, que yo ya soy sanado. Yo ya soy sano. Tú eres sano. Pero muchas veces nosotros con nuestra mente y muchas enseñanzas aceptamos enfermedades, aceptamos un montón de cosas. En lugar de decir, yo no lo acepto, eso no lo acepto. No. Viene algo, una mala noticia, un mal diagnóstico. No, momento, yo no lo acepto. No le diga al doctor, yo no lo acepto. No, él está hablando según naturalmente, pero usted está en una posición espiritual, en una dimensión espiritual que es la que controla todo el mundo físico. ¿Te das cuenta? Pero nos están poniendo a hacer un montón de cosas. Ayunar para ser sanos. Orar para ser sanos. Pastor, ¿y entonces ahora? ¿Cómo hago para cuando tengo un dolor, tengo una enfermedad, pareció a una hernia, pareció un tumor? Llegaron del pastor y decir, salió esto, pero quiero que usted se ponga de acuerdo, pastor, conmigo, que soy sana en el nombre de Jesucristo. Por tanto, yo acepto la sanidad y rechazo la enfermedad. Solamente cree en el Señor Jesucristo. Note que todo aquí dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Nuestro Señor Jesucristo, el Padre Celestial. En 1 Pedro dice que por cuya herida de Él fuimos sanados. Note que es Cristo, la mirada en Cristo Jesús. 2 Corintios capítulo 8, verso 9. ¿Qué debo de ser próspero? ¿Qué debo de hacer para ser próspero? ¿Qué debo de hacer para ser próspero? Haga esto, haga lo otro, haga por aquí, haga por allá, por acá. 2 Corintios 8, 9 dice, recuerde que es lo mismo, cree en el Señor Jesucristo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Que por amor, estoy preparando una serie de enseñanzas. Cuánto Dios te ama y el amor de Dios para tu vida.
que por amor a vosotros se hizo pobre. No en la tierra, no cuando caminó en la tierra, sino en la cruz del Calvario. Desnudo significa no tenía ropa, no tenía techo. Y ahí podemos seguir otro día hablando de eso. Siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pastor, pero eso es espiritual. Si usted lee el contexto de 2 Corintios capítulo 8, verso 1, hasta el capítulo 9, está hablando de dinero, de finanzas, de ofrendas, pero está hablando de dinero. Porque a veces, como decía el domingo, y creo que fue que dije ahora, le tenemos tanto miedo porque creemos que no es espiritual, como que es algo satánico el dinero, por las cosas que pasan. Aquí dice, porque ya conocéis. ¿Qué necesito para manifestar esta bendición? Conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Conocer esta gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que por amor, que el amor que Él tiene para conmigo, dejémoslo ahí para vosotros, para conmigo se hizo pobre, siendo rico, para que yo, con su pobreza, esté enriquecido. Pastor, ¿y entonces qué es el asunto? Mentalidad. El espíritu piensa como rico y muchas veces nosotros con nuestra mentalidad pensamos como pobres, como escasos. Cuando entre en lo que es la enseñanza de transformando nuestra alma con la renovación de nuestro entendimiento, vamos a comprender. Pero aquí dice conocer. Vente. ¿Qué? Voy a conocer. Esto es tan espiritual. ¿Qué tengo que conocer? La gracia, que es un regalo. Sí, que por amor me regaló el vivir enriquecido. Miren, cuando la iglesia tenga revelación de esto y su estado financiero, económico, suba, vamos a tener una iglesia poderosa, no solo espiritualmente, que se conoce como señales, milagros, prodigios, sanidades, sino económico. Vamos a empezar, ya empezamos a recibir, a manifestar lo que es en nuestra vida, lo que Dios nos ha dado como herencia. Empezamos a dar, decía David, de mi tesoro. Gracias, Padre, porque voluntariamente tu iglesia, tu pueblo da. Wow, con este conocimiento y la gente manifestando esta prosperidad por la revelación de esta gracia, por conocer esta gracia, este amor de Dios, que no solamente nos libró de la maldición de la ley, sino que nos dice ahora disfrutan de las bendiciones que he establecido antes de la ley, en la ley y después de la ley. Vamos a desbordarnos dando, ofrendando. No con aquello, es que si doy, me quedo sin esto. Si hago esto, se me acorta. No. ¿Qué mentalidad? Imagínense. Fluir. 400 años el pueblo de Israel. Uy, se me fue el tiempo. Me pasé. Amados hermanos,
Me pasé, quedo el otro jueves, por favor, me emocioné y me pasé. Bendiciones y los veo el próximo jueves.